Bueno, muy buenos días, de vuelta. Un aviso parroquial a los miembros de la cooperativa La 90. La reunión es el sábado 12 a las 16 en el lugar pactado. Por las dudas les aviso a todos, me comunican de la dirección de la radio que pase este chivo por si alguno no se enteró o entendió mal. Sábado 12, el próximo sábado. Bueno, hablemos dos palabras del avión Malasio, ¿te parece? Y después vamos a Venezuela. Sí, hace 20 días aproximadamente un avión se perdió el rastro, habría caído al mar y con las tecnologías actuales es imposible que un avión desaparezca de modo tan total. O sea, hace 30 años podía caerse un avión y no se podía encontrar, pero los radares de la actualidad siguen el proceso de un avión, el derrotero de un avión constantemente. Entonces hay otras versiones que me parece que tienen mucho asidero, que dicen que el avión no cayó al mar, sino que fue desviado a un atolón que se llama Diego García, una isla coralina que pertenece a Gran Bretaña y que está arrendada por los Estados Unidos. Desde esa isla están los equipos de comunicación más sofisticados del mundo. O sea, son los que pueden interceptar la computadora de un avión y guiarlo contra la voluntad de un piloto. O sea, el avión fue o habría sido aterrizado en Diego García, no se sabe cuál es el destino de los pasajeros y hay dos hipótesis de por qué lo desviaron. Una, que había unos chinos que tenían un descubrimiento tecnológico que en caso de desaparecer ellos, la propiedad intelectual le quedaba a la banca Rothschild. Y el otro, el mucho más inquietante, la hipótesis se refiere a que quieren tener un avión disponible para eventualmente estrellarlo en Europa, en algún lugar europeo, y justificar con ese supuesto atentado una acción bélica contra Irán. O sea, hoy sabemos, lo que voy a decir ahora tampoco aparece en ningún medio. Hoy sabemos que se han desclasificado documentos del Departamento de Estado y que el presidente Obama puso a 12 representantes a que trabajen ese material. Y ya hay un dictamen de esa comisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que dice que Bush debe ser indagado por el atentado del 11 de septiembre. Hoy ya nadie puede creer en la fábula de Osama Bin Laden y del atentado terrorista contra los... Fue un autoatentado. Y fijémonos en una cuestión. Desde hace más de 100 años, Estados Unidos provoca supuestos hechos de terrorismo para justificar intervenciones bélicas. Cuando la guerra de Cuba, por hispanoamericana. Era lo que iba a decir, el hundimiento del Maine, que justificó la intervención de Estados Unidos en Cuba y en Puerto Rico, fue hecha por terroristas ligados al gobierno norteamericano, y eso se supo muchos años después. La intervención en Vietnam se fundamentó en un supuesto atentado en el Golfo de Nankín, y luego se supo que era la propia CIA la que lo había hecho. Entonces, estamos en presencia de un armado como para justificar a corto plazo nuevas acciones bélicas. Pasamos, ¿te parece?, a Venezuela. Sí, sin duda es un tema central en nuestra América, porque la gran obra de construcción del comandante Chávez ha debilitado profundamente la influencia de los Estados Unidos. O sea, hay una institución señera que ha surgido en los últimos 3 años, que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, sin los Estados Unidos. O sea, no tiene presencia ni Estados Unidos ni Canadá. Esto fue posible por el manejo que hizo el gobierno del comandante Chávez de los recursos petroleros, que le permitieron articular un conjunto de países aliados, al punto que Estados Unidos ha perdido en los últimos días
una votación en la OEA, que Fidel Castro la llamaba siempre el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Estados Unidos perdió en la OEA. Hacia los primeros días de febrero comenzó una guarimba, que es el nombre que en Venezuela se le da a los cacerolazos, a piquetes en las esquinas que no permiten que transcurra el tránsito, pero el 12 de febrero irrumpieron más violentamente. Ese día uno lee La Nación y hay que tener cara de piedra para escribir que una manifestación pacífica ese día irrumpió. Ese día se vio en todos los medios de comunicación que el grupo ligado al dirigente del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, atacó la Fiscalía General de Venezuela y destruyeron coches, mataron personas. Hay aproximadamente unos 40 muertos, de los cuales solo 3 o 4 se le pueden adjudicar a organismos de seguridad del gobierno venezolano. El resto son muertos de los guarimberos, de lo que en la Argentina llamaríamos caceroleros o linchadores. A mí se me olvidó decir que el linchamiento es el cacerolazo por otros medios, parafraseando a Clausewitz. Es el intento de desestabilizar un gobierno cuando ya el cacerolazo ya no existe más. Se dice en el conurbano que todos los linchamientos en el conurbano los están alentando punteros de Massa. Y la falta de crítica de Massa y de Macri a todo eso, la chantada de Macri que dijo: estoy contento que mi hija esté en Estados Unidos porque no hay la inseguridad, y esta semana atacaron una base militar de los Estados Unidos. O sea, en la Argentina nadie fue con armas a balear chicos en una escuela, nadie fue con armas a balear chicos que iban personas que iban a un templo, cosa que ha pasado más de una vez. Pan Triste, hace muchos años, Pan Triste. Era un personaje, pero no sé mucho más que no, eso. El pibe de Carmen de Patagones, que llevó bueno, el arma del padre y tiró. Que tiró a los compañeros, sí. Pan Triste era un personaje también, por eso le decían Pan Triste ese pibe. Pero ese le pegó solamente a unos compañeros, un adolescente. En Estados Unidos le balean jardines de infantes, van locos, y no, ese pibe que mató en Carmen de Patagones está vivo. Los que hacen esas acciones en Estados Unidos, muy pocos salen vivos. Pero no nos desviemos. El representante, el dirigente del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, dijo ese día: nos vamos a movilizar hasta voltear al gobierno, hasta que esta gente se vaya. En el mes de diciembre, el chavismo ganó por paliza las elecciones. Tiene una clara raigambre antidemocrática este movimiento, que además se da en algunos municipios, aproximadamente un 8% de los municipios, siempre municipios de alto nivel económico. O sea, no solamente no ha penetrado, cosa que a mí me llena de satisfacción, que no ha penetrado ese discurso antichavista en los sectores populares. Hay sectores que apoyaban a la oposición que con este lío de las guarimbas dejan de apoyar a la oposición, porque por ejemplo, había un club en una zona de otro estado que no es la central, que no es Caracas, que había tanto lío de los guarimberos que alguno fue nadie durante todo el año, durante todo el mes. Y entonces los tipos que laburan ahí se quedaron sin propina, gracias a el lío que hicieron los guarimberos. Lo que hicieron los medios es escandaloso. Pusieron imágenes de otras partes, pusieron fotos de otros países, pusieron fotos de los carabineros chilenos pegándole a los estudiantes, y ahí tenemos un problema para el chavismo, porque gran parte de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, algo muy asimilable a la UBA, están ganados por el neoliberalismo, y ganados en buena ley. O sea, no es que hicieron fraude, pero la movida de la oposición está profundamente debilitada, porque no ha entrado en los sectores populares, porque ha perdido parte de sus propios votantes, de sus propias apoyaturas, y también porque fracasó completamente su apuesta política.
Cuando ganó las elecciones que lo consagraron presidente a Maduro por muy poca diferencia, la apuesta de la derecha fue provocar una cuña dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Maduro contra el que había sido el que se creía el elegido para suceder a Chávez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Se mantienen unidos. Esa apuesta le salió mal. Después, en el tiempo que va de la elección, que creo que fue en marzo o abril del 2013, hasta la elección de diciembre, apostaron a la guerra económica, a la inflación, el desabastecimiento, y se encontraron con que Maduro actuó rápidamente, y esto que lo escuchen al gobierno argentino cómo hay que actuar en estos casos, movió el ejército no para meter presos empresarios, sino para apoyar auditorías. Entonces dijeron, ustedes han comprado dólares a precio subsidiado por el Estado para fabricar estas cosas. ¿Por qué la venden el 1000% más caro? Y sacaron una ley que obligó a bajar los precios. Y el pueblo premió a Maduro o al Partido Socialista Unido de Venezuela con una elección descollante en diciembre que recuperó los márgenes históricos del chavismo, 53, 54% y cerca del 80%, porque era una elección comunal, el 80% de las alcaldías fueron para el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados. Entonces estos sectores vieron, por elecciones no llegamos, entonces se tiraron a voltear a Maduro y les está saliendo mal. Les está saliendo mal porque el Partido Socialista Unido de Venezuela se consolida como fuerza democrática con un discurso muy inteligente. Queremos la paz, no queremos reprimir, pero llegado el caso tienen que meter preso y hay que mostrar también el enorme cinismo de los medios de comunicación que presentan a Leopoldo López como un héroe de la libertad y de la democracia. Leopoldo López le hicieron escuchar al padre, y en esto me parece que hay una manito de los sistemas de espionaje rusos a Venezuela. Rusia es un aliado estratégico de Venezuela. Le hicieron escuchar una grabación donde sectores de la oposición decían, bueno, va a ir Leopoldo López a una marcha, hay que matar, y ahí profundizamos el despión. Le hicieron escuchar la grabación a los padres de Leopoldo López y reconocieron la voz. Le hicieron escuchar la grabación a Leopoldo López y reconoció las voces. Esto no sale en ningún medio. Entonces se entregó, porque se ve que Leopoldo López no cree en la vida eterna. O sea, tiene claro que hay una sola vida. Entonces, si se deja matar, es un hombre que tiene 42 años o no llega a los 42 años, se ve que quiere seguir en este mundo. Entonces se entregó para proteger su propia vida, porque está mucho más seguro en una cárcel del chavismo que con esos locos que han hecho crímenes aberrantes, han degollado a motociclistas, han asesinado a trabajadores del transporte que querían pasar, los que manejaban colectivos querían pasar y los han asesinado, han matado a una, no me acuerdo si era Miss Venezuela, Miss Universo o aspirante a Miss Universo, una chica de 21 años, que la mataron de muy cerca, de la propia manifestación opositora. La chica iba en una moto, le metieron una bala de 2 metros. No puede ser la policía o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que haya hecho ese crimen. Y ya te digo, los 40 muertos aproximadamente que hay, la gran mayoría hay que adjudicársela a la oposición. Haciendo una síntesis de toda esta cuestión, digamos que todo hecho de violencia, citando a Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, fracasaron todos los cálculos políticos de la oposición. No se dividió el sur, no perdió base social, todo lo contrario, la implementó, y la oposición, la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, que es un rejuntado de 50 partidos, tiene a los partidos tradicionales venezolanos, que son Acción Democrática y COPEI, calladitos, no dicen ni media palabra. Está el partido de Capriles Radonsky, que fue el candidato,
que va y viene. Un día dice, bueno, tenemos que llegar a la tranquilidad y a la paz, y al otro día ataca duramente a Maduro. Y después tiene las fuerzas de Leopoldo López y de una exdiputada que fue depuesta por el Congreso unicameral, la Asamblea Nacional venezolana, que se llama María Corina Machado. Esa mujer aceptó representar al gobierno de Panamá, uno de los que más ha hecho por desestabilizar al gobierno venezolano, aceptó representar al gobierno de Panamá, lo cual lo prohíbe expresamente la Constitución. Entonces dio pie para que la Asamblea la depusiera. No pierde el escaño la oposición, entra otro de la lista de la oposición, pero son figuras que están en declinación política, y si persisten, las guarimbas persisten, pero cada vez más debilitadas, si quieren jugar algún rol en la Venezuela democrática, van a tener que replantear muchas cosas. Por el contrario, el PSUV se mantiene unido. El problema que tiene no es un problema de división, sino de eficacia en la gestión. O sea, hay una gran cantidad de funcionarios del PSUV que es como si estén en contra. O sea, uno de los problemas de Venezuela es la escasez de los alimentos. El Estado importa alimentos, y esos alimentos importados o fabricados por fábricas estatales, semiestatales, de gestión popular, muchos de esos alimentos terminan contrabandeados en Colombia, donde son mucho más caros. Entonces, eso es un esfuerzo que hace el Estado venezolano en pro de, perdón por la palabra, en pro de, debería haber dicho en favor del nivel de vida del pueblo venezolano. Bueno, y esos funcionarios hay que apretarle fuertemente las clavijas. El problema principal que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela es que no logra del todo crear una gestión totalmente eficaz. O sea, está en el origen de la revolución venezolana bolivariana, que Chávez quiso saltearse esa burocracia, y por eso creó las misiones, mecanismos por los cuales se le daba a sectores populares la gestión de, por ejemplo, construir vivienda, la gestión de crear determinadas situaciones de salud. Tenía distintos nombres, distintas misiones. Pero comparémoslo con la Argentina, que todo lo que llega a los sectores populares es a través de los intendentes. Las misiones fueron un intento de hacer un tipo de gestión distinta, que en parte funcionó y en parte tiene los problemas que describí recién. De todos modos, está muy claro que el PSUV es la fuerza política mayoritaria y tiene asegurado ganar las próximas elecciones, porque ha manejado muy bien la cuestión del guarimbeo, ha hecho un discurso por la paz, por la concordia. Después de las elecciones municipales, Maduro citó a los intendentes que habían ganado de la oposición a una reunión de trabajo, a ver qué problemas tienen, qué necesitan. No fue nada. Y todas las veces que llamó a conferencias de la paz, de los sectores de la oposición no fue nadie. Con lo cual quedan frente al pueblo venezolano como los responsables de que no haya paz, de que haya la desestabilización que ahora se está observando. Raúl, repetime tu medio, tu página, en tu revista digital, como sí, vos la llamás. Así es. Repetila para que la gente pueda interiorizarse desde una perspectiva crítica, alternativa a los medios hegemónicos, que la gente pueda comparar, tener otra versión de los hechos, y pueda comparar y pueda enterarse de lo que está pasando en el mundo. Repetime tu revista digital. www.redaccionpopular.com, sinar.com. En la sección Política Internacional ya llevamos más de 36 archivos sobre la situación de Venezuela, que los pusimos. El imperio quiere desestabilizar Venezuela, 1, 2, 3, con recopilación de varias notas en cada uno. En la sección Problemas Estratégicos hay algo similar con respecto a Ucrania, pero con menor cantidad de archivos, pues somos
latinoamericanos, nos interesa todo lo que pasa en el mundo, pero lo de Latinoamérica es central. Y en otras secciones también, y ya que estoy, anuncio que en la sección cine y videoclip pronto va a estar la vuelta de mi columna televisiva, que no tengo la confirmación que el lunes vuelva a televisión, pero si no es el lunes, será el lunes siguiente, donde hago una columna de política internacional todos los lunes en un canal de Moreno. Perfecto. Mil gracias por estar acá. Es un día difícil, el sábado siempre es un día difícil, sábado al mediodía. Con la lluvia que hay, más difícil. Exactamente, hoy con la lluvia que hay es mucho más difícil. Mil gracias, infinitamente agradecido por estar acá. Vamos dando el paso al programa de Giberti, que pasa la música que tanto le gustaba a mi mamá y a mí también. La que nos gusta a todos, la música de todos los tiempos, la dulce vieja música de todos los tiempos. De todos los tiempos, particularmente la década del 60. Cuando la música tenía armonía, melodía y ritmo. Hoy en día la música tiene ritmo y un ritmo bobo nada más. Cuando los que hacían música habían estudiado, aunque sea en forma didáctica, música. Bueno, quiero dar el paso al programa de Giberti y nos despedimos hasta el próximo sábado. Pueden encontrar programas viejos en www.silogismocontrafáctico.blogspot.com. Vamos a actualizar en estos días la página. Y bueno, infinitamente agradecidos por habernos escuchado. Esperamos que de algo haya servido. Esperamos haberte abierto un poquito más la cabeza y que tengas una visión alternativa de lo que está pasando. Un abrazo a todos, disfruten el fin de semana, aunque con la lluvia es un poco complicado. Y hay muchas cosas para disfrutar en días de lluvia. Exactamente, meterse en la camita con la mujercita, por ejemplo, ¿no? Un día así. Así que un abrazo a todos y nos volvemos nos van a volver a escuchar el próximo sábado a esta hora en esta radio. Un abrazo.